Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas reveló que Chile ocupa el segundo lugar en América Latina de consumo de éxtasis. Esta droga es principalmente ingerida por estudiantes de 13 a 18 años. Para profundizar en este tema estamos con Rodrigo Portilla, quien es jefe del área de rehabilitación del SENDA. Gracias por estar aquí esta tarde. Gracias, Patricia. Sí, es una cifra, bueno, que a buenas a primeras llama la atención, el segundo lugar de consumo de éxtasis en escolares de América Latina. Pero ustedes que manejan más el tema y lo pueden colocar en contexto, ¿qué tan grave es el consumo del éxtasis acá en nuestro país? Lo primero, para no alarmar, sobre alarmar, sin restarle preocupación y seriedad cuando se trata de adolescentes que están con un consumo de sustancias, es que esto proviene de los estudios SMART, ya que lo maneja las Naciones Unidas y que para América Latina está con el apoyo de la CICAT, que toma estudios de prevalencia de escolares de distintos países de Latinoamérica y hace una especie de ranking. Pero efectivamente estos estudios no tienen las mismas metodologías todos, ¿ya? La comparación es relativa y además cuando hablamos de prevalencias tan bajas, en este caso 1,3, la verdad que cualquier 0,5 te puede subir del tercer lugar al primer lugar, entonces hay que tener cuidado con un poco con estos rankings, sin restarle importancia en relación al tema del Ya, pero representativamente no es el éxtasis uno de los mayores problemas que presentan los para la adolescentes población adolescente chilenos. sigue siendo alcohol, tabaco, marihuana y pasta base y cocaína, claramente. Entonces no hay que perdernos de eso en ese sentido. Y tampoco se aprecia que vaya existiendo una especie de aumento, de mayor presencia de este tipo de drogas en nuestro país. La verdad que a nivel de estos estudios de prevalencia se ha mantenido en el tiempo, tanto los indicadores los SMART como los otros que tenemos nosotros, pero efectivamente a nivel más cualitativo, efectivamente uno va apareciendo más casuística respecto a esta sustancia, pero estudios duros, que estos son de escolares, ya el SMART escolares, pero efectivamente la mayor tasa de consumo está a nivel más universitario, más jóvenes, que estos estudios escolares no lo toman. Claro, porque a uno le llama la atención porque lo primero que piensa es que tal vez no es de tan fácil acceso el poder, no sé, consumir éxtasis comparado con lo que puede ser comprar alcohol u otro tipo de sustancias. Y el otro impedimento es el costo. Es una pastilla que vale entre 15.000 pesos hasta 25.000, hasta 30.000 pesos. Entonces está ubicado también en un sector socioeconómico, una cierta cultura muy distinta a la otra. Entonces también hace que se restrinja más su consumo. Ya, viene a ser un poco una especie de droga de élite. Por ahora sí, por los precios, sí. Ya. ¿Y cuál es por ahora? O sea, es algo que puede ir cambiando después con el tiempo. ¿Cuáles son los riesgos que tiene este tipo de consumo? Como cualquier sustancia, la verdad que es como una ruleta rusa. Los riesgos pueden ser muy variados, uno sabe cómo se va a comportar, son poco predecibles, pero esto es una sustancia estimulante, una sustancia que tiene factores alucinógenos, afecta la percepción, el tiempo, y lo que también es muy combinada con otras sustancias, con el Viagra, por ejemplo, hay mucha información respecto a esto, la cocaína, que puede derivar en conductas sexuales riesgosas, efectivamente, lo que se menciona mucho este tema de hidratarse, porque el éxtasis lo que afecta es el centro que regula la temperatura corporal, entonces puede bajar, puede subir mucho la temperatura y puede estar baja de calor, alta de calor, que pueden generar fallecimiento en algunos casos. O sea, la vida puede estar en riesgo en caso de algunos casos puede ser que sí. El éxtasis. Ya, esa como la mayor preocupación también que hay, ¿no? Puede ser, sí, los casos no son tanto la sobredosis, efectivamente, pero son los daños de las conductas asociadas al consumo del éxtasis, efectivamente. Ahora, ¿es más difícil de descubrir, de incautar? Me imagino porque debe venir como una especie de pastilla, de medicamento. Y lo que es complejo, y lo otro que también es complejo, que basta que uno cambie una parte de la molécula, y es otro tipo de éxtasis, y lo que ha hecho el ICP muy interesante es analizar esta sustancia, y es verdad que de éxtasis tiene muy poco. La cantidad de tipos de éxtasis es enorme y efectivamente la dificultad para detectarlo es alta. Sí, ese punto que mencionas es súper interesante porque leía por ahí también la declaración me parece que del fiscal Sabas Chaguán, quien decía que al irse modificando los componentes o el diseño de estas drogas, va también ahí dejando ciertos vacíos legales porque en el fondo entiendo que este tipo de droga aparece en una determinada normativa, pero cuando se hace el cambio ya no existe en esa normativa. Lo que hemos desarrollado y la CICAT impulsó en Naciones Unidas y en SENDA lo estamos tratando es ponernos al día, son esos observatorios ya con sistemas de alerta temprana, que quiere decir esto como centinelas que están con informantes claves, con agrupaciones, con consumidores y detectando consumos recientes, cuál es la sustancia que están consumiendo, analizarlas para irnos adelantando o que no pase tanto tiempo entre que se están consumiendo y que pasen el reglamento, informar a la fiscalía efectivamente. O sea, estar atentos para ir actualizando esa normativa. Así es, sí. Esto es día a día, la verdad que todos los días van saliendo, como el día hace un par de días atrás salió el tema del LSD. Al final son drogas que también se van poniendo de moda, me imagino, en otros países. Nosotros respondemos un poco a las tendencias que se viven en Europa, ¿esas son las drogas que después llegan acá? En general sí, por suerte no en todas, el tema de la heroína, que es el gran problema que estuvo en los años 90, 2000 en Europa, iba bajando, acá América Latina y en Chile específicamente no llegó, pero el tema de la droga sintética en Europa y Estados Unidos es un problema muy relevante, entonces debemos estar alerta, si bien no es
tan alto el porcentaje, no tenemos que bajar los brazos en ningún sentido. Y eso, ¿por qué es probable que acá en Chile no haya entrado tanto y se mantienen otras? Posiblemente que todavía tengo una demanda muy alta en Europa, eso es un valor, y el precio posiblemente sean dos de las razones por qué no ha llegado acá. Porque sigue siendo una droga de élite, como lo un costo alto, sí. Ahora, ya para terminar, en los adolescentes, ¿cuáles siguen siendo las principales preocupaciones? En adolescentes tiene que ver con... En nuestro país. Por supuesto tiene que ver con intervenir en todo lo que son los factores de riesgo y protectores para retardar y evitar, por supuesto, el consumo de sustancias. Eso fundamentalmente, las campañas, los programas de prevención están enfocados al alcohol, a la pasta base, a la cocaína, la verdad que la sustancia en general, porque los factores de riesgo son comunes a las sustancias. Entonces yo creo que ahí no hay que perder de foco la escolaridad, los barrios vulnerables que vamos a trabajar ahora en este gobierno. Claro, que tengo la sensación que a lo que se refiere a este tipo de sustancias no apuntan ahí las campañas de prevención, sino más bien marihuana, alcohol, ese tipo de cosas. Tiene que ver con, porque las campañas estas tan amplias, la verdad que el efecto en esa población que son tan específicas no es la mejor forma de intervenir. Tienen que ser intervenciones focalizadas, en ámbitos de carrete, de discoteca, por ahí tenemos que entrar, porque estas campañas no dan tanta efectividad en ese sentido. Claro, pero antes de que se vuelvan masivas esas mismas drogas, ¿qué recomendaciones se le pueden dar a los padres para que puedan detectar que sus hijos tal vez están consumiendo este tipo de cosas? El principal factor protector es el involucramiento de los padres en eso. Y no tiene que ser solamente con alerta al consumo, sino tiene que ver con la comunicación, la preocupación, dónde están, el acercamiento. Esos son los factores protectores. Si van a fiscalizar, ver si tiene síntomas de droga, no va por ahí la recomendación claramente. ¿Y hay algunos señales a los que puedan estar atentos? Porque, por ejemplo, el alcohol se puede detectar incluso por el olor o por la actitud que pueden presentar los hijos. ¿Qué pasa con el tema de este tipo de drogas? La verdad que el efecto dura entre 3 y 6 horas, el efecto. Entonces, generalmente está en ambiente de carrete, los efectos inmediatos. El efecto que se reconoce posteriormente tiene que ver con la ansiedad, dificultad de sueño, mal humor. ¿Ya? Entonces, perfectamente son síntomas que pueden ser de varias cosas más. Claro. Entonces no están focalizados, no son síntomas únicos del éxtasis, efectivamente. ¿No hay algún tipo de síntoma específico que a lo mejor... que permita distinguir a los papás? Sí. Yo creo que no. Más que estar haciendo como el espía de eso, yo creo que es las conductas distintas que están generando los hijos. ¿Presentan algún tipo de actitud distinta? Así es. Vale. Muchas gracias por habernos Gracias, acompañado acá esta tarde.